Buenas noches, días o tardes. Bienvenidos nuevamente a Filosofía para Tareas. Voy a callar un poquito a la maleducada porque está haciendo como mucho ruido. Y creo que la escalera se va a caer. Ahí está bien, todo perfecto. Bueno, espero que se encuentren muy bien, todo correcto, todo perfecto. Sí, sé que me noto un poquito cambiado, no sé que estoy bastante diferente y la última vez. Pelo cortito, nuevos lentes. O sea, un cambio todo para mejor, ¿eh? Eh, Menos la maleducada que pues no se calla, ¿no? Por eso se llama así. Hoy vamos a hablar de algo que no sé, la verdad, he estado pensándolo los últimos días y pues salió hoy el tema a mi cabeza porque tuve una discusión con alguien por internet, básicamente, ¿no? Bueno, una discusión. Él fue el que me empezó a tratar de ignorante y de estúpido. Bueno, yo nunca le dije nada, yo solamente le dije, pues, ciertas cosas que pues no tienen nada que ver con su persona, sino con el argumento que me está ofreciendo. ¿Cuál es el argumento, no? Básicamente estamos debatiendo sobre el método científico y él dice que sin la epistemología no hay método científico. O sea, que eh, apeló al argumento de la filosofía es la madre de todas las ciencias. Bueno, ¿es realmente la filosofía la madre de todas las ciencias? Bueno, pues hay opiniones divididas aquí, ¿no? Por ejemplo, Foucault en Las Palabras y las Cosas decía que la madre de todas las ciencias es la historia, ¿no? Porque, viéndolo de cierta manera, sin nosotros poder preservar toda esa información de una manera que perdure en el tiempo, pues la ciencia, al menos en cuanto a todo el conocimiento que se ha recolectado para que se puedan desarrollar teorías científicas, pues no se hubiese podido desarrollar, ¿no? Porque pues si el conocimiento se pierde, pues cómo logras ir desarrollándolo, ¿no? Es un problema ahí bastante grave. Entonces, por eso para Foucault, no lo dice explícitamente, pero uno puede inferir más o menos que es por eso, la historia es la ciencia de todas las ciencias, ¿no? La madre de todas las ciencias, ¿no? Porque toda ciencia tiene un factor histórico. Pero el problema aquí es que toda ciencia tiene un factor histórico y un factor filosófico, ¿no? Bunge decía, por ejemplo, que estaba muy mal separar la historia, bueno, la historia no, la filosofía de la ciencia, ¿no? Que pues iban de la manita, ¿no? Así, ¿cómo estás? Bien, bien, sí, mucho gusto, me llamo filosofía, algo así. Algo así dijo, creo, en la investigación científica. No lo dijo así, pero en fin. Entonces, a lo que me refiero es que, claro, como dice Bunge, la mejor analogía de Bunge que puedo dar es que la filosofía plantea las preguntas y la ciencia las responde. ¿Ya, no? Entonces la filosofía es muy buena planteando preguntas, pero la filosofía no tiene marcos metodológicos propios para poder responderlas, ¿no? ¿Por qué? Porque un filósofo se puede preguntar acerca del tiempo, pero no tiene herramientas propias de la filosofía para responderlas. Eso le corresponde a un físico y es su propia materia, ¿vale? Lo que ocurre aquí es que la filosofía se ha dejado en segundo plano en el resto de ciencias, ya no tiene un papel tan prioritario. Como lo dijo explícitamente uno de mis profesores de filosofía, llamado Julián Hoyos, él explicaba, ¿no? Bueno, él dijo explícitamente, la filosofía para servir tiene que estar enlazada a otro tipo de conocimiento, ¿no? U otra ciencia, en este caso. No lo dijo así porque él no era tan partidario de las ciencias, pero sí, a otro tipo de conocimiento. La filosofía por sí sola, explícitamente dicho por él, no sirve para una puta mierda, básicamente, ¿no? Y es verdad esto. No lo voy a decir tan explícitamente, pero sí, un poco sí. La filosofía en sí misma, por sí sola, pues ¿a dónde nos lleva? Si al final la filosofía en sí misma no podría perdurar, ¿no? Porque se necesita enlazar a otros tipos de conocimiento. Digamos que las tornas se han invertido. Antes la filosofía estaba aquí y el resto de disciplinas estaban acá. Ahora las disciplinas están acá y la filosofía está por acá, ¿no? Está como una especie de subgénero, ¿no? Está como un segundo plano, ¿vale? Y estos son los órdenes de la filosofía. ¿Por qué? En la filosofía de la ciencia se conoce como los órdenes de prioridad de la investigación de un objeto, ¿no? Eh, por diferentes niveles, ¿no? Son tipo orden cero, orden uno, orden 2. En el orden cero están los hechos en bruto, ¿no? Los hechos en bruto son como los objetos de conocimiento, ¿no? Los hechos en sí mismos que queremos explicar. La ciencia de primer orden es la ciencia que se encarga, que le corresponde explicar X o Y objeto. Y la filosofía, sea la filosofía de la ciencia, del lenguaje, de la historia, la antropología filosófica y demás, corresponde a una disciplina ciencia de segundo orden. ¿Qué pasa? Las disciplinas de segundo orden no se encargan directamente de los hechos de orden cero. ¿Por qué? Porque bien tenemos problemas físicos que los filósofos no los responden por sí mismos, porque no son físicos.
Al igual que hay problemas historiográficos que los historiadores tienen que responder, pero un filósofo no. Un filósofo de la historia no lo hace y de hecho normalmente no lo hacen porque no les compete, porque son filósofos de la historia, más no historiadores. ¿Vale? Todas estas ramas forman un arbolito muy lindo que se llama epistemología, ¿vale? Entonces, pues ahí tenemos la epistemología que se va por diferentes raíces, tanto de la historia, antropología, la física, la química, la biología, y hace preguntas. En el caso de la historia, hay preguntas, por ejemplo, de qué es el pasado, qué es un acontecimiento, qué es un hecho, qué es el tiempo, demás, ¿no? ¿Qué es un acontecimiento histórico? ¿Qué es el tiempo histórico? ¿Hay un tiempo histórico diferente del tiempo que nosotros aprendemos en la física? ¿Cuáles son los sistemas de medición de ese tiempo? Bla, bla, bla. Esas son preguntas filosóficas, ¿no? ¿Qué es la verdad histórica? Si es posible hablar de una verdad histórica o una verdad a secas, una explicación histórica o una explicación a secas, ¿no? Preguntas así corresponden a la filosofía de la historia, pero el historiador debería responderlas en teoría, ¿no? Es como, por ejemplo, el qué es la vida, ¿no? Esa es una pregunta filosófica que los biólogos han tratado de responder. Otros la han esquivado porque realmente no se puede responder qué es la vida, ¿no? ¿Qué es la vida en sí misma? Sino que pues, existen seres vivos. Ya está. Esa es como la respuesta fundamental o básica, ¿no? De la gran mayoría de biólogos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Elena Curtis dice eso en uno de sus libros de Así es la biología, que se llama, y otros biólogos como historiadores de la biología, perdón, como Ernest Mayr, pues lo han explicado de esta manera. Es como la respuesta más sensata que nos convence a todos, de que no hay vida como tal, sino que hay seres vivos, ¿no? Porque la pregunta sobre qué es la vida o la vida en sí misma es muy abstracta. Ya lo habíamos visto con los postulados vitalistas, ¿no? Del siglo XIX. Pues sí, es una pregunta muy abstracta, entonces es mejor delimitarla de tal forma, porque no tiene respuesta, ¿no? El sentido de la vida lleva a otro plano filosófico, pero la biología no se pregunta el sentido de la vida, se pregunta qué es la vida. O como lo planteó Alexander Oparin, por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la vida? Bueno, el sentido no, perdón, el origen de la vida, que es un libro que él escribió. Pues entonces son preguntas filosóficas que los biólogos deberían tratar de responder, al igual que, por ejemplo, qué es el tiempo, qué es el espacio, demás, qué es una fuerza, tales, eso le corresponde pues al físico, pero esas preguntas normalmente los filósofos suelen hacerlas, pero no suelen responderlas. Por ejemplo, cuando se enfrenta el tiempo Heidegger, pues no da una noción de tiempo que a nosotros nos sirva. La, la noción del tiempo fenomenológico pues no se utiliza prácticamente, ¿no? Entonces él trató pues de responder desde el plano de su propia filosofía, pero sin darse cuenta que esos elementos pues le corresponden a otro tipo de disciplinas. Disciplinas con las que Heidegger no se llevaba mucho, ¿no? Pero pues ahí está ese señor. Entonces, lo que tenemos aquí es que vemos que muchos filósofos se toman el atrevimiento de proceder como miembros de una disciplina de primer orden, cuando no lo son. Hemos visto, por ejemplo, que la gran mayoría de filósofos de la historia eh, cometen el error de querer decir qué es la historia o qué no es, sin ser historiadores. Desconocen esto. Y, por ejemplo, ya lo explicaba el profesor Ciro Cardoso cuando se quejaba de filósofos como Raymond Aron en el 1938 sobre para él qué era, ¿no? La historia, ¿no? Los hechos irrepetibles, singulares, bla, bla, bla. Pero se entiende que es por el 38. Pero él critica, por ejemplo, filósofos de neocantianos, más o menos de finales, mediados del siglo XX, que aún seguían existiendo, que aún seguían manteniendo esta visión de la historia como de lo único, de lo único singular, ¿no? Particular. Y es como ignoran los avances de la historiografía por parte de los historiadores, porque solo leen a los filósofos, no leen a los historiadores, porque los filósofos de la historia no se encargan de resolver problemas de la propia historiografía. O sea, se quedan en otro plano y ahí no hacen nada. En el caso de los filósofos de la ciencia, pues hay filósofos de la ciencia que como que se atreven a meterse en campos que no les competen o a decir barbaridades que no deberían decir si conocen bien cómo funciona la ciencia. Se me apagó la luz. Como Paul Feyerabend, ¿no? Feyerabend escribe Tratado contra el Método, que es un libro que pues en epistemología normalmente la gran mayoría pues le hacemos así con un palo, ¿no? Porque es como uno de los capítulos más oscuros de la epistemología. Entonces, una persona que tuviese en cuenta las novedades científicas de su tiempo y cómo proceden las ciencias de primer orden, no iría a algo así. Y de hecho, el Tratado contra el Método está clasificado en la producción científica, filosófica de segundo orden, porque no es un libro que se encargue de abordar problemas en sí mismos, ¿no? Problemas filosóficos o de diferentes ciencias, ¿no?
Entonces tenemos aquí, por ejemplo, a filósofos y científicos que, por ejemplo, como Mario Bunge, proceden también como investigadores de segundo orden, pero también como científicos de primer orden, ¿no? Bunge procede como los dos, por eso es que los libros de Bunge son tan complejos. ¿Por qué? Porque es que los físicos están muy acostumbrados, bueno, los físicos no, los filósofos de la física, mejor dicho, y los filósofos de la ciencia están muy acostumbrados a leerse entre ellos, pero no a leer lo que hacen los propios físicos, biólogos, químicos y demás. Entonces, como no están al tanto de eso, pues un libro que pueda englobar tanto objetos de conocimiento de primer orden como reflexiones de segunda, pues se confunden, ¿no? La cabeza les hace así, son muy complejos. Por eso es que los filósofos de la ciencia, en la gran mayoría, los que apenas están comenzando a meterse a este mundo, como con Popper, con Thomas Kuhn, con Lakatos, y ya, ven los libros de Bunge, por ejemplo, y se espantan, ¿no? También, al igual que otros filósofos, se espantan porque eso es ciencia, ¿no? Y ellos tratan de hablar de ciencia, pero sin entenderla, ¿no? Entonces, sí, tenemos un problema acá. La epistemología sirve, plantea problemas, identifica anomalías, pero la epistemología en sí mismo no se enfrenta a los problemas, lo hace el método científico. Entonces, y diferentes variables del método científico, métodos científicos, como diría Mario Bunge, no es posible hablar de un solo método científico, no existe. Tenemos como la estructura normal, típica del método tradicional, pero hay variaciones dependiendo de X o Y disciplina, ¿no? Que necesita hacerlas para poder adaptarse mejor a su objeto de estudio. En este caso, pues vemos que los epistemólogos no elaboran, o sea, pueden reflexionar u opinar o ver anomalías en el método científico o dependiendo de qué método científico, pero ellos no lo utilizan porque en la gran mayoría no hacen investigaciones de primer orden. Y esta queja no solo la presentan los historiadores o algunos físicos, sino que también lo han presentado, por ejemplo, lingüistas. George Monin en su libro Claves para la Lingüística se queja de que a mediados, inicios del siglo XX, eh, la gran mayoría, no, y eso que la queja él viene ya no solo de inicios, creo que es todo el siglo, ¿no? Él escribe esto como en los 70s, 80s. eh, Él se queja básicamente de que la gran mayoría de filósofos del lenguaje proceden como si fueran lingüistas, desconociendo, ignorando los trabajos de los lingüistas desde prácticamente desde el siglo XVIII, ¿no? Él dice que hay un trabajo lingüístico que se ha ido desarrollando, pero la gran mayoría piensan que la lingüística comienza con Ferdinand de Saussure. Y es como, no es cierto, ¿vale? No es cierto. Hay un montón de teorías, un montón de trabajos, de aportes que se han ido gestando desde antes. Solo que pues no se les da la importancia. ¿Por qué? Porque los filósofos no acuden a los trabajos propiamente lingüísticos, sino a trabajos como los trabajos de Michel Foucault, cuando se dedicó a, en las palabras y las cosas, a analizar esto, los de Ferdinand de Saussure, los de Charles Sanders Peirce y demás. Hasta incluso por uno por ahí de Lacan se dedican a analizar, pero no se están alimentando de los trabajos de los miembros de la disciplina que es la lingüística. Entonces, ¿qué problema tenemos aquí? Tenemos un problema de que tenemos un desconocimiento total de ciertas materias, ¿vale? Esto sucede, como lo digo, en mi caso personal, que lo he visto, porque pues saben ustedes que soy historiador, he visto ese problema con muchos filósofos de la historia, que tratan de hablar de historia sin ser historiadores, pero no es que no puedan hablar de historia, sí, porque no son historiadores, ¿no? Esto sería pues falaz, ¿no? El problema es que exponen un gran nivel de desconocimiento. O sea, sí, puedes hablar de historia sin ser historiador si tienes los conocimientos necesarios, ¿no? Si te has formado. Uno puede ser autodidacta, claro que sí, uno puede ser perfectamente autodidacta y poder tener una conversación con un experto de una materia, ¿no? Por ejemplo, hay otros filósofos de la historia que se han alimentado muy bien de la historiografía y parece que son historiadores, aunque no lo son, aunque sea producto de un trabajo autodidacta, ¿no? De aprendizaje. Pero hay otros que prácticamente leen unos cuantos manuales o siguen en la filosofía de Hegel con los filósofos de la historia clásicos. Hay otros que sacan a Collingwood, hay otros que sacan a Dilthey, hay otros que sacan al mismo Raymond Aron y así. Y al final, en el peor de los casos, los que sacan a Foucault y tratan de hablar de una disciplina que no conocen en lo absoluto. Ya por la década de los 70, más o menos los 80, el Ciro Cardoso se queja absolutamente de esto, porque la gran mayoría, por ejemplo, incluso historiadores, ¿no? Él se queja pues de Paul Bain. Paul Bain, pues un historiador ahí que pues no lo mencionamos mucho porque pues no es tan relevante, ¿no? Y él pues era muy partidario de la filosofía de Foucault, ¿no?
Él de hecho era amigo de Foucault, dedica libros a Foucault, pero Paul Veyne en el 70 y pico sigue hablando de lo de los hechos únicos, singulares, de la historia como totalidad o algo así, ¿no? Eso es una parte que él tiene en cómo escribir la historia, si no estoy mal. Y Cardoso, por ejemplo, dice, está hablando de la historia como totalidad, de la labor del historiador de tratar de reconstruir los hechos o la totalidad de los hechos, cuando eso es algo que dijo ya Raymond Aron. Y lo dice así, en exclamación, en el 38. Y este tipo es de los 70. O sea, estamos hablando de 40 años de diferencia de desconocimiento y, bueno, una cosa así. En síntesis, lo que quiero decir aquí es que la filosofía se puede relacionar ya con todas las ciencias, pero ya no es la madre de todas las ciencias, porque ya no las rige a todas. Ahora está por debajo. Adiós.